Bueno, vamos a comenzar nuestra clase. Bueno, profe, ¿Pudiste hacer ejercicio de ecuaciones diferenciales, Tamara? Eso dos que se quedó de tarea. me quedé por la mitad, tengo que terminar. Pero está entendiendo, sí. Sí, sí. Algunas partes sí de repente me pierdo, pero sí, en síntesis el tema entiendo, por algunas partes no me pierdo, pero sí entiendo, se puede realizar. Bueno, La vez, total. ¿te acuerdas de ese que te pregunté, profe, la vez pasada? ¿Sabés que estaba mal? ¿Te acuerdas que me tenía que salir dos, ese de investigar la convergencia? Sí. Yo en vez de Yo- ponerle uno sobre progresión aritmética uno por progresión aritmética 2 le sumaba ahí. Y y estaba mal mi fórmula. y ahí ya te sale todo mal. Te salía un Sí, número, pero el proceso hermano que estaba mal. mi fórmula desde allá arriba ya lo Sí. estaba mal. Y después hice y me salió el 2. Ahí te pusiste contento, seguro. Ay, re contenta. Y después yo dije que seguro que vos mandaste mal. Pero después volví a hacer ahí. Bueno, hoy comenzamos con lo que es ecuaciones diferenciales. Problemas de ecuaciones diferenciales, porque los ejercicios pues ya estuvimos viendo. Para poder resolver los problemas de ecuaciones diferenciales tenemos que tener en cuenta tres pasos. El primer paso es hacer un gráfico. Hacer un gráfico de los datos que da el problema. Eso sería como para poder sacar eh, cuándo inicia, después Generalmente son tres pasos, son tres puntos que se tienen que tener en cuenta para poder resolver. En el gráfico se ve esos tres puntos. Para eso ayuda el gráfico. Primer paso es hacer el gráfico. Segundo paso es eh, partiendo de una ecuación que nosotros hacemos, se calcula la ecuación diferencial que se va a utilizar en el problema. Entonces el segundo paso sería calcular la fórmula. Calcular la fórmula, calcular la fórmula de la ecuación diferencial. Eso sería nuestro segundo paso. Y luego tenemos el tercer paso, que son tenemos que utilizar las condiciones que da el problema. Utilizar las condiciones que encontramos en el problema. Que generalmente son tres condiciones. Tenemos tres pasos para la resolución y tenemos tres condiciones también. Utilizar las condiciones que encontramos en el problema. Bueno, tenemos el primer tipo de ejercicio es cuando, por ejemplo, hay un aumento o un crecimiento de la población. Entonces tenemos un crecimiento poblacional, crecimiento de la población. Ya puede ser una población en un país, ¿verdad? Puede ser un crecimiento de bacterias, puede ser un crecimiento de insectos.
Lo que sí que va aumentando la población a medida que pasa el tiempo. Entonces, el gráfico para ese tipo de ejercicio prácticamente una parábola. No es una parábola exacta, pero se acerca a él, se acerca. En donde en ese gráfico nosotros le tenemos a la población, que puede ser X, le tenemos a la población en este eje, que sería en el eje Y, y en el eje X le tenemos al tiempo. Entonces, ¿qué pasa con la población a medida que pasa el tiempo? Va aumentando y inicia en este punto. Inicia en este punto en donde hay una población inicial. En ese punto es la población inicial. Por ejemplo, hay 200 o 200 insectos, vamos a decir. Hay una población inicial de 200 insectos. ¿Y cuándo se da eso? Es del tiempo igual a cero, porque en este punto el tiempo es cero. En este sentido es el tiempo. Y en este sentido que va para arriba es la población. Entonces, en el tiempo cero tenemos una población inicial. Luego tenemos el tiempo, por ejemplo, uno. Luego puede ser un año, puede ser un mes, puede ser una hora, puede ser un minuto, puede ser un segundo. Cualquier tiempo se puede utilizar. Entonces vamos a suponer que luego de, de la unidad uno, ya sea, puede ser años, siglos, entonces sería en este punto. Vamos a correr un poquito más porque la gráfica está medio... Vamos a suponer que acá es el punto, el tiempo uno. Entonces en este punto ya se tiene otra población que es diferente a esta población que teníamos inicialmente. Y que el problema les tiene que decir, darle algunos datos referentes a eso. Por ejemplo, si le dice, inicialmente había 200 insectos, entonces esto sería 200. Y luego de un año se duplica. Quiere decir entonces que luego de un año, en este punto, sería 2 por 200. Si utilizan la población inicial, puede ser 2 por P sub 0. Fíjense entonces que ahí tenemos ya la primera condición, que es cuando el tiempo es cero, tenemos la población inicial. Siempre se da esa es la primera condición básica. En el tiempo cero, la población inicial, tenemos una P sub 0. La P es una P sub 0. Luego, la segunda es, luego de un año, se tiene una determinada población. O luego de 2 años, depende de lo que dice el problema. Luego de otro tiempo, por ejemplo, puede ser luego de 3 años. Acuérdense que este es el origen. Luego de un año, luego de 3 años sería aquí. Entonces, luego de 3 años, se va a tener otra población. Si acá, por ejemplo, era el doble, escribimos 2 por P sub 0. Luego de 3 años, es 5 veces. Entonces, escribimos 5 por P sub 0. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos las condiciones para poder resolver el ejercicio. Luego, ¿cómo crece esta población? Y fíjense que esta población está creciendo a medida que pasa el tiempo. Esta sería su curva. Entonces, para calcular la fórmula, tenemos que ver cómo se va incrementando esa población. Entonces, ¿cómo se representa ese incremento? Y se representa con una diferencial, que sería diferencial población sobre diferencial tiempo. Eso quiere decir, esto que escribimos acá quiere decir lo que va creciendo la población a medida que pasa el tiempo. Entonces, esta es la forma de representar eso. Eso es igual a una constante
por la variable que se está estudiando. En este caso, se le está estudiando la población. Entonces, por P. Entonces, cuando hay un crecimiento poblacional y dice que la población va creciendo, eh, va creciendo a medida que pasa el tiempo, representamos de esta forma. Y esta fórmula es la que nosotros tenemos que integrar, haciendo pasar la P en este miembro y dt del otro miembro, dejándole a las variables haciendo un cambio, o sea, un cambio de miembros a las variables y dejándole las mismas variables en el mismo miembro. Esta K que tenemos aquí, que es constante, ese puede ser un valor cualquiera, entonces se le representa como K nomás. ¿Cuál es la variable? Es la P y la T. La P depende de la T. ¿Pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, Profe, ¿y cuando yo sé que no puedo utilizar la fórmula del crecimiento poblacional y tengo que calcular? y en este caso, por ejemplo, acá todavía no se calculó la fórmula. Esta es una forma de representar nomás la fórmula. De acuerdo a esto, nosotros tenemos que hacer la integral y ahí obtenemos la fórmula. O sea que este es el inicio para Bueno. este es el inicio para todos los ejercicios. Dependiendo de lo que te dice el ejercicio, iniciamos con esto. Cuando dice que está creciendo, entonces utilizamos esta ecuación. Y nosotros hacemos la integral. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si hablamos de este por ejemplo es crecimiento poblacional? Podemos tener una desintegración o un decrecimiento poblacional. Vamos a ponerle desintegración. El problema le tiene que dar los datos para que ustedes puedan plantear la fórmula. Desintegración. Bueno, ¿qué pasa con la desintegración? Con la desintegración lo que pasa es lo opuesto al crecimiento. Porque en la desintegración nosotros tenemos una población inicial, que sería en este punto. Este eje siempre es el eje que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, le podemos poner, vamos a ponerle P nomás, una P de población. Y en este eje va a poner el tiempo. Siempre en el eje Y, en el eje X está el tiempo. Hola. Sale todo entrecortado. Profe, no te escuchamos bien. ¿No? ¿Y ahora? No te escuchamos nada luego, profe, lo que leíste. Bueno. ¿Y ahora me escuchan? ¿O sigue saliendo entrecortado? Tampoco. Ah, bueno, voy a cambiar mi internet es el problema. Voy a conectarme. Profe, Sí. no escuché tu explicación, discúlpame, pero no se entiende nada. Bueno, ahora vamos a cambiar Ok. vamos a cambiar el Wi-Fi. Subite en el árbol, profe. En el tanque me subí. Es un cambio acá de Wi-Fi ahorita. Ella no le escuchamos. No, tu internet. Todavía no llegó al árbol. Usa tu escalera. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Habla un poco más, profe. Hola. Hola, hola, Más hola. lejos. Bueno, vamos a continuar. ¿Me escuchan o no? Ahora sí, profe. Bueno, le ha desconectado todo porque no es el horario de clase. Bueno, continuamos nuestra explicación. Cuando tenemos, Casi no se entendió, profe. sí, cuando tenemos el caso de desintegración, en el eje Y vamos a tener la población, por ejemplo.
Y en el eje X siempre vamos a tener al tiempo. Esos son las dos variables que nosotros vamos a utilizar. Ahora, ¿qué pasa con la desintegración? Lo que pasa es que cuando tenemos una población inicial y por A o por B motivo, ¿verdad? Ese campo de estudio que estamos haciendo nosotros empieza a decrecer. Por ejemplo, puede ser que se tiene cierta cantidad de carbono en una materia viva. Cuando muere ese cuerpo que se está estudiando, esa cantidad de carbono en el cuerpo de estudio empieza a disminuir a medida que pasa el tiempo. Y llega en un punto en donde termina el carbono en ese cuerpo. Entonces ahí ocurre una desintegración o una disminución de la población, que es inverso a lo que es el crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional cada vez va aumentando más. En la desintegración va disminuyendo. Entonces, aquí en este punto se da la población inicial. Y por ejemplo, luego de un determinado tiempo, por ejemplo aquí en este punto, acá le tenemos el tiempo 1, vamos a decirle. Entonces acá ya se tiene otra población que sería menor que esta población que se tenía inicialmente. Vamos a tener una población 2 que es menor a la población inicial. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos nosotros el cálculo? Cuando hacemos el cálculo de la población, lo que nosotros estamos calculando es lo que queda y no lo que se desintegra. Anoten eso por ahí. Lo que hacemos cuando hacemos este tipo de ejercicio, lo que estamos calculando es la población que queda y no lo que se desintegró. Por ejemplo, había 1000 bacterias y empezaron a morir. Luego de un año, nosotros calculamos con la fórmula, de 1000 ya hay 200 nomás ya. Con la fórmula nos permitió calcular cuánto hay en un determinado tiempo. Entonces, si nosotros había inicialmente 1000, calculamos con nuestra fórmula que hay ahora en este tiempo, hay 200, ¿cuánto se desintegró? Y entonces en ese caso tenemos que ver que la desintegración fue de 800, porque de 1000 pasó a 200. ¿Entienden? ¿Preguntas? Pero lo que vamos a integrar es el 200. Claro, cuando hacemos la integral, el resultado nos va a dar del 200, o sea, lo que queda. Y la fórmula, lo único que varía es que calculamos la diferencial, o sea, diferencial población sobre diferencial tiempo. Siempre empezamos con estas dos variables, que sería la población y el tiempo. Solamente que en este caso, en lugar de crecer, va decreciendo, por lo tanto tiene que ser negativo. Negativo K por la variable que es lo que va aumentando o disminuyendo, y en este caso es la población. Esta es la variable que nosotros estamos estudiando. Le estamos estudiando a la población. A medida que pasa el tiempo, ¿verdad? La población depende del tiempo, pero nosotros le estamos calculando a la variable independiente, que sería la población. Dependiente, porque la población directamente depende del tiempo. Bueno, entonces tenemos estas dos fórmulas que vamos a estar utilizando, el de crecimiento poblacional y de crecimiento poblacional. ¿Pregunta, chicos, hasta ahí? No, profe. Bueno, vamos a hacer un ejemplo entonces. Fíjense que los pasos para la resolución de la ecuación diferencial son hacer el gráfico, calcular la fórmula, acá tenemos la fórmula pero no está calculada, es la fórmula nomás, y utilizar
las condiciones que encontramos en los problemas. Esos son los tres pasos que tenemos que hacer para resolver el problema. Bueno, vamos a hacer un ejemplo del problema. Bueno, fíjense que en este problema nos dice que un cultivo de bacterias de población X crece a un ritmo proporcional a X. O sea que va creciendo la población a medida que depende de X, directamente depende de X. Y dice, entre las 6 pm y las 7 pm la población se triplica. O sea que luego de una hora la población ya es 3 veces más. ¿A qué hora será 100 veces mayor que la que había a las 6 pm? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestro gráfico para poder interpretar el problema. Hacemos entonces el gráfico. Y fíjense que es un problema de crecimiento poblacional. Bueno, entonces si tenemos un problema de crecimiento poblacional, tenemos que tener un cultivo, o sea que una muestra inicial. O sea que tiene que haber una población inicial. Porque sin población no va a poder aumentar o disminuir. Sí o sí tiene que haber una población inicial. Bueno, entonces nosotros partimos desde aquí. Vamos a decir que este es nuestro punto inicial. Entonces acá, en el eje Y, le vamos a escribir a la población. Población. Que va a depender directamente del tiempo. Entonces en este punto está la población inicial. Población inicial. Que esto va a ir creciendo a medida que pasa el tiempo. Así, dice, un cultivo de bacterias de población X. Bueno, entonces nosotros vamos a cambiar esto. Vamos a poner, en lugar de poner P, vamos a ponerle X. Entonces la población en este caso es X. X. Entonces nuestra población inicial sería X inicial. Esos serían los datos que vamos a utilizar. Dice, un cultivo de bacterias de población X crece a un ritmo proporcional a X. Entre las 6 y las 7, la población se triplica. Entonces, en este punto, acá en la población inicial, nosotros vamos a decir que es las 6 de la tarde. Las 6. Y entre las 6 y las 7, vamos a decir que este punto es las 7. Aquí. Entonces dice que entre las 6 y las 7, ¿qué pasó con la población? Entonces entre las 6 y las 7, la población se triplicó, dice. Entonces llegamos a este punto. A las 6 había una población inicial. A las 7 ya se triplicó ya. Por lo tanto, va a ser 3x sub 0. Se triplicó la población. ¿En cuánto tiempo pasó eso? Es mi pregunta. ¿En cuánto tiempo pasó eso? Una hora. Una hora. Y fíjense entonces que acá es el tiempo 0. Acá es el tiempo 1. ¿Entienden? Esta es la hora. Este es el tiempo que transcurre. Entonces, entre las 6 y las 7 hay un tiempo de una hora. Entonces, ese es el tiempo que se usa, no estos. ¿Se entiende? Bueno, entonces, luego de una hora se triplicó la población. Fíjense, tenemos la primera condición. En el tiempo 0, nuestra población inicial era x sub 0.
En el tiempo 1, nuestra población es 3x sub 0. Y ahora tenemos que hacer la otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Y la pregunta ya del problema. Dice, ¿a qué hora? Entonces nos está pidiendo el tiempo. Entonces, ¿a qué hora? Acá nos está pidiendo el tiempo. Tiempo. T le vamos a poner acá. ¿A qué hora será 100 veces mayor que la que había a las 6? Entonces, 100 veces mayor que lo que había a las 6. Y lo que había a las 6 era x sub 0. Entonces, 100 x sub 0 sería la tercera condición. Bueno, entonces tenemos el gráfico, ya tenemos las condiciones en el gráfico y ahora pasamos a hacer nuestra fórmula. Dijimos que la población, en este caso va a ser x, depende directamente del tiempo. Entonces nosotros escribimos diferencial x sobre diferencial tiempo. Esto es igual a k, que es una constante que tenemos que calcular, por la variable que estamos estudiando. Y en este caso le estamos estudiando la población, que es x. Entonces k por x. Y ahora lo que tenemos que hacer es separar las variables e integrar. La x pasa en este miembro y nos queda dx sobre x es igual a k por dt. Lo que hicimos fue cambiar la x debajo de x y dt pasa multiplicando. Bueno, una vez que tenemos separadas las variables, integramos. Hacemos la integral de este miembro y también hacemos la integral de este otro miembro. Y ahí tenemos integral de dx sobre x. Integral de dx sobre x es logaritmo natural de x. De esta manera. Y le escribimos al lado más logaritmo de c. Es igual a k, acuérdense que k es una constante nomás. Entonces sería k por la integral de dt. La integral de dt sería t. Y nos queda de esa manera. Acá podemos aplicar la propiedad del logaritmo y nos quedaría logaritmo de x por c, logaritmo de x por c es igual a k por t. K por t. ¿Y cuál es la operación inversa al logaritmo? Y es la e. Entonces sería x por c es igual a e elevado a la k por t. Y despejamos la x. La c que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces nos quedaría x es igual a 1 sobre c, que es 1 sobre constante, por e a la k por t. Y como que un número sobre constante continúa siendo una constante, vamos a dejarle como constante. Siempre le vamos a dejar como constante. Constante por e a la k por t. Si quieren llamarle a esto c minúscula y a esto c mayúscula, igual. Continúa siendo una constante. Bueno, y acá nosotros tenemos despejado la fórmula que vamos a estar utilizando. Esta va a ser la fórmula. Ya prácticamente todos los problemas que son de crecimiento poblacional, la fórmula quedaría expresada de esta forma. Bueno, una vez que tenemos la fórmula, empezamos a trabajar con las condiciones del problema. Y le llamamos al primer dato que nos da primera condición.
Y esta fórmula tiene que aparecer en todas las condiciones. Entonces, en la primera condición, vemos qué datos podemos sacar de la primera condición y nos fijamos en nuestro gráfico. ¿Qué datos podemos sacar de la primera condición? ¿Quién me puede decir? Tiempo, Tiempo. ¿Cuánto es el tiempo en la primera condición? 1 hora. No. Este es 0. 0. Acá inicia. Entonces en la primera condición el tiempo es 0. Ese es el inicio del estudio, en el tiempo 0. ¿Y cuánto es la población en ese tiempo? X sub 0. X sub 0. Entonces la X es X sub 0. Acuérdense que esta X es nuestra población. En nuestra población es X sub 0 al inicio. Bueno, entonces con esos datos nosotros agarramos y hacemos una sustitución en la fórmula. O sea que a esta T le vamos a reemplazar por 0. Y a esta X la vamos a reemplazar por X sub 0. Entonces, yo en lugar de escribir X, directamente ya escribo X sub 0. Es igual a C por E elevado a la K por el tiempo. Y el tiempo en este caso es 0. K por 0, 0. E a la 0, 1. Cualquier número elevado a la 0 potencia es 1. Entonces nos queda X sub 0 es igual a C. Entonces fíjense que la primera constante ya nosotros podemos cambiar. Si esto era 1 sobre C, igual continuará siendo una constante. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Cambiamos en nuestra fórmula. Ahora vamos a tener una nueva fórmula. De la primera condición aparece una nueva fórmula, que sería X es igual a, y le reemplazamos la C por X sub 0. X sub 0 por E a la K por T. Ahí ya tenemos ya de la primera condición una nueva fórmula. Esta fórmula vamos a utilizar para la segunda condición. Pasamos a la segunda condición. De la segunda condición tenemos que volver a sacar otra vez los datos. Segunda condición. ¿Quién me dice cuál es la segunda condición? Tiempo 1 y la población 3, X sub 0. Sí, tiempo 1, que sería en este punto. ¿Y cuánto sería su población? 3x sub 0. Entonces, acuérdense que la población nosotros estamos representando como x. Entonces, x es igual a 3x sub 0. Y esta condición, que nos está dando el problema, nosotros tenemos que reemplazar en esta fórmula que calculamos con la primera condición. O sea, en lugar de escribir x, yo voy a escribir 3x sub 0. X sub 0 es igual a, acá tenemos x sub 0 por E elevado a K por T. Y en este caso nuestro tiempo es 1. Este x sub 0 se puede simplificar con este x sub 0. Y nos queda 3 es igual a K es igual a E a la K. Entonces, ¿qué hacemos? Y le aplicamos logaritmo natural en los dos miembros para poder despejar la K. Entonces tenemos logaritmo natural de 3 es igual a K por logaritmo de E. De esta manera. Y logaritmo de E sabemos que es 1. Entonces ya tenemos el valor de la K. De la segunda condición que sacamos nosotros, el valor de la K. ¿Cuánto es el valor de la K? Y logaritmo de 3. Fíjense que con la primera condición
obtuvimos la primera constante. Con la segunda condición obtenemos la segunda constante. Ahora volvemos a reemplazar esta fórmula. Volvemos a reemplazar. Entonces esta fórmula ahora va a ser una nueva fórmula que vamos a utilizar en la tercera condición. Sería entonces x es igual a x sub 0 por e, y nosotros tenemos ya el valor de acá, que es logaritmo de 3. Eso no va a variar. Ya en todas las preguntas que hace el problema, siempre se va a utilizar para acá logaritmo de 3 y para c x sub 0. Entonces sería logaritmo de 3 por t, por el tiempo. Y ahí queda otra vez la nueva fórmula. Esto sería la nueva fórmula que vamos a estar utilizando en la tercera condición. Pasamos a la tercera condición. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entiende? Tercera condición. ¿Preguntas, chicos? No, profe. Bueno, utilizamos nuestra tercera condición. La tercera condición nos está pidiendo el tiempo. Entonces lo que nosotros vamos a calcular en este caso es el tiempo. T es igual a T. Es nuestra incógnita. ¿Y cuánto es la X o la población? 100 sub 0. 100 por x sub 0. 100 por X sub 0. Fíjense que el gráfico es muy importante en el ejercicio porque de ahí se saca todos los datos para cada una de las condiciones. Y estos datos que tenemos acá, reemplazamos en nuestra fórmula que nosotros hicimos en la condición 2. Entonces, en lugar de escribir x, yo voy a escribir 100x sub 0. Va a ser 100x sub 0. Es igual a x sub 0 por e elevado al logaritmo de 3 por el tiempo. Entonces este x sub 0 podemos simplificar.